Bendecidos en gracia y paz. Buenos días. Mi nombre es Yorelis Hernández. Estamos aquí desde Celebración Puerto Rico, en el pueblo de Manatí. Les damos, ¿verdad?, una bienvenida a todas aquellas personas que están accediendo a ver este video. Un saludo a todos nuestros hermanos de iglesia, ¿verdad?, en Estados Unidos, en Venezuela, en España. Y un fuerte abrazo a nuestros pastores Jorge y Doris Sánchez. El tema de la enseñanza de hoy es, ¿verdad?, la enseñanza de hoy es algo que hemos escuchado anteriormente, pero como siempre les digo, cada vez que, ¿verdad?, tengo la oportunidad de traer la palabra, me gusta traer un mensaje en el cual en algún momento, ¿verdad?, me ha tocado a mí, ¿ok? Y precisamente les comparto esto porque a veces, ¿verdad?, todos somos humanos y a veces las situaciones, ¿verdad?, que se nos presentan, pues lo primero que quiere tocar es nuestra área, ¿verdad?, espiritual, nuestra área emocional. Y precisamente quiero compartirles esta palabra para que, el propósito de esta palabra es para que nos mantengamos, ¿ok? Para que nos mantengamos creyendo, porque no hemos sido los únicos, ¿verdad?, que nos ha tocado esto, sino que también a Jesús le sucedió en varias ocasiones. Y el tema de la mañana de hoy lo titulé Algo necesario. Algo necesario, ¿verdad? Y para que vamos entrando, ¿verdad?, en conocimiento o refrescar lo que en algún momento se nos ha enseñado, algo necesario es aquello sin lo cual no se puede lograr o mantener algo. Es decir, es imprescindible para que algo exista, funcione o se dé como se debe dar, ¿ok? Por lo tanto, ¿verdad?, en todas las áreas de nuestra vida, si no hacemos o no tenemos algo que sea necesario para X cosa, pues eso que deseamos hacer no se va a poder lograr porque no tenemos lo que es necesario, ¿ok? Esa, ¿verdad?, lo estoy diciendo como esa cosa, pero eso que es indispensable para que se dé algo. Por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, un médico, ¿verdad?, no puede llamarse médico, no puede practicar la profesión sin antes, no ha estudiado, no ha obtenido una licencia, ¿ok? Y eso es necesario para que, por ejemplo, el pastor Ángel trabaje, ¿verdad?, en lo que trabaja, él es doctor. Porque yo no iría donde alguien que dice ser médico y realmente no tenga, ¿verdad?, las capacidades para ejercerlo. Pues, ¿verdad?, trayendo ese ejemplo a nuestra vida, a nuestra relación con Dios, pues ya ustedes, yo entiendo, ¿verdad?, que deben tener en mente qué debería o qué es necesario para mantener nuestra relación con nuestro Padre. Y además, ¿verdad?, de asignar un tema a la enseñanza de hoy, que es algo necesario, también quise poner, ¿verdad?, otra frase, y quiero que ustedes la repitan conmigo, y es: vivir como Cristo anhela conlleva un entrenamiento. Y aquí yo les voy a dar el ejemplo de que cuando, por lo menos en nuestra juventud, en mi juventud, porque todavía yo estoy ahí, y ustedes se defienden y dicen algo, también estamos todos incluidos, ok. Pues en nuestra juventud, muchos, ¿verdad?, no a todos, pero a varias personas, siempre les gusta estar fit. O se acerca el verano y todo el mundo quiere estar fit. Pero hay que hacer algo para estar fit y hay que entrenar o hay que hacer algo que es necesario para obtener resultados diferentes. Por lo tanto, cuando llegamos a la palabra, cuando llegamos al conocimiento de Dios,
ese primer conocimiento, ¿verdad? Esa primera palabra que llega a nuestra mente, el conocimiento, aunque es importante y es el primer paso, ¿verdad? Para vivir como Cristo anhela que vivamos, el tener el conocimiento y no hacer nada, ¿ok? No hacer nada para hacer, ¿verdad? Para actuar en él, ¿verdad? No significa que estamos ejerciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, vivir como Cristo anhela que lo hagamos, que es en su palabra, que es en su voluntad, conlleva un entrenamiento de nuestra parte como hijos de Dios. Y más adelante vamos a hablar sobre eso. Y el primer versículo, primero y casi último, porque en la enseñanza de hoy me estuvo bien raro, porque yo siempre traigo un fracatán de versículos, pero hoy tengo solamente 2, porque voy a profundizar en el versículo que está en Mateos 16, 21 al 24. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Diga, propósito. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Podemos, ¿verdad?, definir o ponerle un nombre a este versículo, y es tal vez la duda o tal vez la situación que debemos identificar para que el propósito se siga manifestando en nuestra vida, ¿ok? Pero Jesús se percató de lo que Pedro trataba de hacer, y ¿qué dijo? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, cuando deseamos hacer la voluntad de Dios, aun cuando sabemos, y eso es lo que le mencioné anteriormente, cuando sabemos cuál es esa voluntad, se van a presentar estos escenarios. Y muchas veces pensamos que los escenarios vienen de cosas que nos suceden. Muchas veces, ¿verdad? Y yo lo dije aquí al principio, las circunstancias que se nos presentan, el entorno, ¿verdad? Pero no necesariamente es así. En esta situación podemos identificar que Jesús sabía cuál era su propósito. Pero ¿qué sucede? Que un factor externo, ¿verdad?, trata de entrar en su pensamiento. ¿Para qué? Para cambiar eso, ¿verdad?, esa convicción que él tiene de cuál era su propósito. Bien interesante, y ¿verdad?, por eso traigo este pasaje, y es lo que debemos hacer nosotros, ¿verdad?, poder identificar cuál es la situación. Y además de identificarla, hacer como Jesús hizo, porque esa es su voluntad, que nosotros vivamos como Él vivió. Paralizar, ¿ok? Ya sea a través de nuestras palabras, a través de nuestra oración, a través de nuestras acciones. Porque el conocimiento no significa que estemos ejerciendo la voluntad de Dios. Tenemos que poner en práctica ese conocimiento. Y no me canso de decirlo, siempre que tengo la oportunidad de estar aquí, vuelvo y lo repito, porque es algo que también, ¿verdad?, yo me repito a mí misma, ¿ok? Así que con estos versículos que acabamos de leer, podemos percatarnos que hasta Jesús tuvo ese inconveniente, y no es el único que tuvo, ¿verdad?, en su vida. A través de la palabra podemos identificar otro escenario. Entonces, de la misma manera, sucede con nosotros. No solamente nosotros los que recibimos palabra, ¿verdad?, de continuo. No solamente nosotros los que tenemos una relación con nuestro Padre, sino
todo esto sucede con aquel que recibió la palabra por primera vez. Se le presentaron estos, ¿verdad? Estos diferentes escenarios, ya sean externos, ya sean internos, y esa es, ¿verdad? Podemos mencionar la parábola del sembrador. No lo apunté aquí, no voy hacia allá, pero, ¿verdad? En su meditación y en su diario, ¿verdad? Si pueden, vayan allá. Porque no solamente nos sucede a nosotros como hijos, a todo el mundo, ¿verdad? Le suceden estas cosas, pero para mantener, ¿verdad?, lo que es necesario en nuestra relación con Dios, necesitamos, ¿verdad?, tener nuestros sentidos ejercitados para poder identificar. Y si hay algo que necesitamos identificar dentro de nosotros, porque muchas veces no son factores externos, aunque la primera culpa, ¿verdad?, salga hacia afuera, la palabra nos da el discernimiento, ¿verdad?, a través del Espíritu para poder evaluarnos internamente. ¿Qué podemos identificar en Jesús en esta lectura? Son 3 cositas, ya las he mencionado, pero se las enumero. Número 1, Jesús conocía su propósito. Número 2, Jesús identificó lo que estaba intentando, ¿verdad?, que fallara o que no hiciera ese llamado. Número 3, puso un alto a la situación que intentaba que no fuese comprometido con el propósito, o sea, lo detuvo. Por lo menos a mí, bueno, sí, no puedo decir que no, pero es una combinación. Yo creo que, por lo menos en mi experiencia, lo que yo he podido identificar, ¿verdad?, que a veces llega esa desmotivación, puede ser algo que sea una combinación, algo que surja, ¿verdad?, en nuestro alrededor, pero que involucre algo que todavía está pendiente a ser transformado en nuestro interior. ¿Ok? Así que ahí hay una combinación de 2 cosas y necesitamos la enseñanza que traje la vez anterior, el vehículo para llevar fruto. Les hablaba precisamente de nuestra transformación. Y, ¿verdad?, quiero hacer una conexión a aquellos que no han podido escuchar la enseñanza. Si pueden hacerlo, escúchenla porque tiene una correlación con la de hoy. Y a veces, ¿verdad?, nosotros también sabemos cuáles son esas cosas o circunstancias que están impidiendo que actuemos según la voluntad de Dios. Yo me pregunté, y quiero que ustedes se pregunten y se analicen internamente, ¿verdad?, ¿qué hemos hecho con eso? A veces se nos hace un poco difícil hacer algo, le damos break a la situación, ¿verdad?, para enfriarnos. A veces explotamos en el momento, después decidimos enfriarnos y luego entonces actuamos. Pero lo importante aquí es actuar, ¿ok? No quedarnos con eso dentro, porque eso va a impedir que hagamos la voluntad de Dios, ¿ok? Y eso que les acabo de mencionar, yo lo puedo llamar como un autosabotaje. No permitamos el autosabotaje en nuestra vida. ¿Qué es eso? Pues el autosabotaje es un patrón de comportamiento en el que una persona se obstaculiza a sí mismo en el logro de sus metas y objetivos. Yo quiero tener los abdominales de no sé quién, pero que se vean bien brutales. Ay, pero el domingo o el sábado por la noche me dio un hambre después de dormir a las nenas que me mandé a buscar una pizza. Ay, no importa, si yo voy a entrenar toda la semana de lunes a viernes, pues ahí me autosaboteé. Ahí rompí. No hice lo que se supone, lo que es necesario para lograr ese objetivo. Les menciono eso, pero realmente ese no es mi objetivo, no. Es que eso es algo común que nosotros escuchamos y es lo más difícil ¿verdad?, que se hace cuando uno está en el gimnasio, pero nada que ver conmigo, es para que se rían un rato.
Ok, pero la persona que sí lo desea tiene que mantener, ¿verdad?, una dieta ahí súper estricta, una dieta, y yo no entro en eso porque el que me conoce sabe que a mí me gusta comer arroz. Y eso es lo primero, los carbohidratos, lo primero que hay que sacar de la lista. Pero volvemos, ¿verdad? ¿Qué es el autosabotaje? Es el patrón de comportamiento en el que una persona se obstaculiza a sí mismo en el logro de sus metas y objetivos. Implica acciones, pensamientos o creencias que limitan el progreso personal o profesional, a menudo de forma inconsistente. Es una forma de mantener en la zona de confort o evitar el riesgo de cambio. ¿Cómo nosotros nos podemos autosabotear de vivir, ¿verdad?, dentro de lo que es el propósito de Dios? Cada uno, ¿verdad?, puede pensar, porque ustedes mismos se conocen mejor que nadie. Entonces, cuando llegan estos escenarios, además de poder identificar, ¿verdad?, porque Jesús lo hizo, Jesús identificó la situación exterior en el caso de él, pero nosotros podemos identificar cosas que nos molestan, cosas, ¿verdad?, situaciones que nos duelen, pero tal vez esas cosas no sean lo que me vaya a afectar en mi relación con Dios, sino cómo yo voy a, ¿verdad?, a interpretar, y eso se nos ha enseñado muchas veces, cómo vamos a interpretar o a accionar, cómo vamos a responder a esas cosas externas. No somos perfectos, ¿verdad? Pero la palabra nos establece que debemos ser transformados, que hemos fallado tal vez en cómo estamos interpretando en el momento que nos suceden las cosas, sí, pero ¿qué sucede luego cuando eso pasa? ¿Verdad? Ahí también eso es importante. Es necesario que, ¿verdad?, que meditemos, que pensemos y que permitamos que el Espíritu nos hable. Y si hay que hacer algo para corregir lo que hicimos mal, pues entonces esa es una de las cosas que voy a entrar más adelante, en las que Jesús enfatizó en ese versículo 24, porque él dijo varias cosas y dentro de eso, pues no me voy a adelantar, pero vamos a llegar allá. En el mercadeo y en gerencia existe lo que es el análisis FODA. ¿Te acuerdas de eso? Ok. Eso, ese análisis, ¿verdad?, busca ver en el cliente, ¿verdad?, en el caso de nosotros, los que trabajamos en esa área, pero también si nosotros analizamos el FODA a nivel individual, podemos ver cuáles son nuestras fortalezas, FODA, F-O-D-A, fortaleza, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y nuestras amenazas. ¿Ok? Se utiliza como estrategia para maximizar esa fortaleza y esas oportunidades y mitigar o reducir las amenazas o las debilidades. ¿Y cómo, verdad? ¿Por qué les traigo esto? ¿Por qué me vino a la mente? Nosotros también, o sea, fortaleza y debilidad es algo que nosotros tenemos internamente, ¿ok? Oportunidades o amenazas son las que se generan exteriormente. Y nosotros como hijos de Dios podemos evaluar, ¿verdad?, a través de este análisis, estas 4 cosas en nuestra vida personal. En nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, en nuestra vida como hijos de Dios. Y ahí es donde quiero, ¿verdad?, que enfaticemos y que, ¿verdad?, analicemos, que busquemos qué necesito hacer, ¿verdad?, para poder no solamente conocer cuál es la voluntad de Dios en mi vida, sino actuar conforme a su propósito. ¿Qué no estoy haciendo y qué es necesario hacer para vivir según la voluntad de Dios? Es por esta razón, ¿verdad?, ¿a qué conclusión llegaríamos
si nos hacemos ese análisis personal? Se las dejo ahí, la segunda pregunta. Cuando llegamos al conocimiento de Dios, es muy necesario que transformemos nuestra mente, porque todo lo que se origina ahí, ¿verdad? Con nuestros pensamientos, es como vamos a ver a la persona, ¿verdad? Su manera de, no sé, de no reaccionar ante las situaciones. Muchas veces cuando vemos, por ejemplo, yo que a veces tengo que subir allá al colegio de CPA en San Juan, pues muchas veces como que las actitudes de las personas cambian. Entonces, muchas veces yo, no sé, me pongo a pensar en esto. Y hace poco hubo un seminario de firmas de CPA y practicantes independientes. Llevaron a una profesional en esto, ¿verdad? No era psicóloga, se me olvidó hasta el nombre de cómo se llama eso en la profesión, pero tenía que ver con la mente. Y mencionaba cosas que yo, ¿verdad?, acertaba. Yo decía que sí, aunque no eran cosas, obvio, mencionando versículos bíblicos, pero muchas de las cosas ¿verdad? Es que a veces pensamos que nosotros como hijos de Dios solamente, ¿cómo me explico? A través de la palabra, o lo único que debería importarnos es la palabra. Pues no, la palabra es la herramienta, ¿verdad? Es el conocimiento que nos va a ayudar a vivir, conforme al propósito. Pero cuando escuchamos estos otros profesionales, ¿verdad?, que no necesariamente conocen la palabra, pues ellos nos van a ayudar, por lo menos en mi caso. Cuando yo escucho, yo puedo decir, pues sí, como que tiene razón. Y eso que menciona, pues yo lo busco y lo uno al conocimiento de la palabra. Y ella mencionó, no lo quiero aburrir con esto, pero ella comparó al inicio de que hubo un científico, no me pregunten el nombre porque ya lo olvidé, que hizo un experimento en donde cogió unas células exactamente idénticas y las separó en diferentes ambientes, un ambiente sano y un ambiente que estaba manipulado. ¿Y qué encontró? Pues que las células, ya sea en el ambiente sano o en el, ¿verdad?, manipulado, como quiera, podían transformarse, ¿ok? Y ahí pues llega entonces la palabra a mi mente, y es exactamente lo que sucede con nosotros y con cualquier persona. No importa el escenario que haya vivido X persona desde la infancia. Vemos muchos casos de niños maltratados, no sé qué, y otros niños que han estado en ambientes súper diferentes al niño que estuvo en necesidad o que era huérfano. Pero las células pueden, ¿verdad?, mutar. ¿Es una palabra correcta? Ajá, se transforman. Y es lo mismo que sucede a nosotros, lo que nos sucede a nosotros como hijos de Dios. Cualquier niño, ¿verdad?, que desee, porque ahí está la clave, es que tienes que desearlo. Y debe estar en ti el querer cambiar. ¿Ok? Eso es muy importante dentro del proceso. ¿De qué? Dentro del proceso de transformación. Aunque la palabra, ¿verdad?, tenemos el conocimiento de la palabra y a veces nos preguntamos, ¿pero por qué no hay cambio en esta persona? Pues si ya esta persona conoce de la palabra, es que esa persona debe anhelar, debe desear hacer lo necesario para vivir dentro y actuar conforme al propósito de Dios. ¿Qué es salva? Pues sí, es salva, ¿verdad?
Si se ha arrepentido, ok, ya ese paso está. Pero vive conforme a la voluntad del Padre. Y esto no es para juzgar ni para señalar, esto es una autoevaluación. Pero las circunstancias, y es lo que quiero traer con este ejemplo, las circunstancias externas no nos limitan a poder ser transformados. ¿Ok? Sí hay algo que debemos hacer y debemos tomar de nuestra parte, y ese algo es necesario hacerlo. Pero no hay ninguna circunstancia, ¿verdad?, externa o interna. Si no tengo los recursos internamente, el conocimiento de la palabra me va a ir, ¿verdad?, llevando y me va a ir, ¿verdad?, proveyendo todas aquellas cosas, seguridades, confianza en uno mismo, ¿verdad?, todo lo que necesitamos internamente para poder hacer lo necesario y actuar conforme al propósito de Dios. Por eso lo traigo. Y la palabra en Romanos 12:2, y lo traje en la enseñanza anterior también, quiero volverlo a compartir con ustedes. En la versión Dios habla hoy, dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. No podemos hacer primero, ¿verdad?, tratar de cambiar cómo me voy a comportar, cómo voy a vivir, entre comillas, según el propósito de Dios, si primero no me permito a mí misma o no nos permitimos a nosotros mismos cambiar nuestra manera de ver las cosas, cambiar la manera en que cómo voy a reaccionar cuando reciba una noticia, cambiar la manera en que cómo voy a reaccionar cuando me suceda algo que me da coraje. ¿Ok? Lo primero es transformar. Ay, es que yo pienso que estoy transformada y de repente exploto como psiquitraqui. Pero circunstancias, ¿verdad?, esas circunstancias nos permiten crecer en conocimiento. Porque si no se presenta el escenario, tal vez estemos súper seguros de que estamos como Dios manda, ¿verdad?, en todas de la ley. Pero cuando se presentan estas cosas, ahí es que podemos identificar: no, todavía me falta. No, todavía necesito controlarme. Y ahí, ¿verdad?, sucesivamente seguimos desarrollando esa comunicación con nuestro Padre, porque ahí se nos va a presentar otra petición, ¿verdad? Y todo esto, háganse la película en su mente. Cada uno de nosotros sabemos lo que todavía no está según la voluntad de Dios en nuestra vida. Sabemos lo que todavía debemos mejorar. Pero no nos limitemos, porque podemos ser transformados. Necesitamos creerlo y necesitamos decidir que, ¿verdad?, que sí, que lo vamos a hacer. Vuelvo al versículo inicial y les repito, en el verso 24 Jesús mencionó, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, ¿cómo vamos a adaptar este versículo al día de hoy? Vamos a dividirlo por partes. Número 1, si alguno quiere venir en pos de mí. Repita conmigo, esto es voluntario. Esto es voluntario. Aquí no hay nada ni nadie que te esté obligando. Aquí yo creo que todos están presentes porque decidieron por voluntad propia llegar hasta este lugar. Si se pudo grabar la enseñanza, si alguien me está observando, ¿verdad?, está observando este video, usted está aquí porque decidió escuchar este video. No hay nadie que le esté diciendo: lo tienes que hacer, como en los trabajos. Gracias a Dios por los jefes y jefas. No, yo no soy jefa. Quiero que sepan eso, yo soy líder.
¿ok? Porque nos tenemos que involucrar. Esa es otra cosa que no estoy aprendiendo, es que ¿cómo es? Le dieron forzado a eso en ese seminario. O sea que cuando venimos a los caminos del Padre, esto es voluntario, ¿ok? El que desee hacer lo necesario para vivir según la voluntad de Dios es porque, valga la redundancia, así lo deseó. Es voluntario, ¿ok? No es una obligación, sino una decisión voluntaria. Jesús invita y no te está obligando. El que te trajo aquí te invitó, te extendió una invitación. No te obligó. Tal vez nos pusimos un poquito como que no queríamos aceptar la invitación, pero aquí estamos. El Espíritu Santo, ¿verdad?, trabajó con nosotros y llegamos a los caminos de Dios. Pudimos conocer de Él, porque ese era su propósito. Número 2, niéguese a sí mismo. Esto implica renunciar al ego, al orgullo, a los deseos egoístas o mundanos, a la comodidad. Y yo subrayo brutalmente, le doy bold, lo pongo en rojo, esa última palabra. Esa es mi casa, ¿ok? Y tal vez no es comodidad, porque esa es la excusa, esa es mi excusa, ¿ok? Yo tengo tantas cosas que hacer, ¿y por qué? ¿Verdad? Si en algún momento decido soltar algo, ¿por qué soltar la palabra de Dios? ¿O por qué soltar mi relación con el Padre? Si es lo que me da las fuerzas para hacer todo lo que estoy haciendo. ¿Por qué no suelto el gimnasio? Porque la profesión no la puedo soltar, no puedo quedarme sin trabajo, no puedo soltar el trabajo. ¿Por qué no suelto otras cosas que, ¿verdad?, que tal vez no sean tan importantes o necesarias? En esas cosas yo analizo cuando me vienen estos pensamientos, ¿ok? Porque ustedes tal vez digan, ay, es que ella es Yoreli. Pero Yoreli no es perfecta, ¿ok? Y sí, ha llegado a mi mente. Y yo creo, ¿verdad? Pero yo estoy segura, o sea, yo sé quién es Dios. Y yo sé que, ¿verdad?, Él vive en mí. Y no es que estoy diciéndole que yo me voy o nada que ver. O sea, es lo que pienso, que cuando nos sobrecargamos, llegan estos pensamientos. Y es ahí en que tenemos que tener cuidado y decidir a qué le voy a dar prioridad, como establece la palabra. ¿Ok? No es que yo estoy sobrecargada y les estoy diciendo esto porque estoy súper abrumada, nada que ver. ¿Ok? Es que se ha presentado, pero yo he sabido tomar la decisión correcta, por eso estoy aquí. ¿Ok? Y les comparto este mensaje precisamente porque si esto me ha tocado a mí, ¿por qué no al que me está escuchando? ¿Ok? Somos cartas abiertas. Y si algo me ha tocado a mí, es para yo poder ayudar a otros. Y si hay personas que ahora mismo yo no las conozco, pero están escuchando este mensaje, tal vez esto, ¿verdad?, les conmueva igual. Por eso traigo esto. No se asusten. Y no se asusten los pastores tampoco. No, nada que ver. Entonces, la comodidad es algo que todos queremos, ¿verdad? Estar cómodo en nuestra zona de confort. Pero ¿qué establece la palabra? Que es necesario que si queremos hacer la voluntad de Dios, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Dentro de todo lo que le mencioné, el ego, el orgullo, los deseos egoístas, los deseos mundanos o la comodidad, ¿verdad? Por eso les traigo el ejemplo.
Una decisión inteligente es no permitir que el cansancio, y si estamos cansados, pues meditemos, usemos ese análisis que les mencioné anteriormente. Si estamos sobrecargados, pues vamos a ver qué vamos a hacer para ajustarnos. Nos tenemos que ajustar, pero no es opción soltar el propósito de Dios. No es opción soltar la palabra, porque la palabra es la que nos permite actuar en todas las demás áreas de nuestra vida. No se trata, niéguese a sí mismo, no se trata de odiarse a uno mismo, o no se trata de, no puedo hacer eso, yo deseo eso, ¿verdad? Nada, no me malentiendan, yo puedo decir, deseo un carro nuevo. Pero como me tengo que negar a mí mismo, pues no me lo voy a comprar. ¿Ok? Nada que ver. Decisiones inteligentes. Pensemos, meditemos, el Espíritu Santo nos ayuda, pero niéguese a sí mismo no significa que no cumplamos nuestros deseos personales, nuestros deseos profesionales. ¿Ok? Se trata de continuar en la palabra, continuar en el propósito, no se trata de odiarse a sí mismo, sino de dejar de vivir solo para uno mismo y comenzar a vivir en obediencia a Dios. Es vivir en servicio a los demás y a Dios. ¿Ok? Un ejemplo muy difícil puede ser al inicio, cuando hacemos algo mal y se involucra una persona. ¿Cuánto nos cuesta pedir perdón o perdonar? Pero eso es negarse a sí mismo. Ahí está el ego involucrado. Cuando el ego, cuando pensamos que yo lo hice bien, tú lo hiciste mal, está el ego envuelto. Aunque lo hayamos hecho bien, ¿verdad? No fue la forma correcta de haber reaccionado a X situación. Y ahí viene el Espíritu Santo y nos empieza a regañar. Y si vemos a la persona, esquivamos la mirada. Y qué malo cuando lo tienes que ver, y no hablo de mi esposo, para nada. No hablo de Jonathan, para nada. Así que no piensen que estoy mal en mi matrimonio, tampoco. Reprendo al diablo. No estoy hablando de eso. No todo en la vida son relaciones, ¿verdad? De pareja. Hay otro tipo de relaciones. No estoy hablando de Jonathan. Y qué difícil se nos hace cuando, ¿verdad? Sabemos que tal vez en el momento no nos estamos dando cuenta que lo estamos haciendo mal. Pero el Espíritu Santo, después que pasa todo, después que las emociones vuelven, ¿verdad? Como tiene que ser, ahí, con la cabeza fría, es que el Espíritu Santo nos comienza a enseñar. Y uno, con el ego, no, porque yo lo hice por esto, las razones, buscamos excusas para decir que nuestro comportamiento estuvo de cierta forma correcto. Pero el Espíritu Santo sigue, y nosotros, ¿verdad? Hasta que llega el momento en que no podemos seguir aguantando con lo mismo, porque es que se siente. En nuestro interior hay algo, ese coraje todavía está, aunque no se esté expresando, todavía el resentimiento se queda.
Y negarse a sí mismo implica esa parte de perdonar. Pedir perdón o perdonar a otra persona también. Renunciar a algo si implica actuar injustamente para obtenerlo. Negarse a sí mismo, si tú sabes que eso es incorrecto, pues no lo hagas, ¿verdad? Etcétera. Esos son ejemplos de esta segunda parte, de negarse a sí mismo. Número 3, tome su cruz. En tiempos de Jesús, la cruz era un instrumento de muerte. Y yo cuando empecé a, ¿verdad? Cuando la palabra, llegué al propósito, yo siempre me preguntaba, ¿qué es eso de tomar la cruz? ¿Qué sé yo? Pues tomar la cruz significa estar dispuesto a sacrificarse, no huir del compromiso cuando se trata de hacer algo correcto. No tome su cruz, o sea, que quieres venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sal de esa zona de confort. Tú quieres hacer lo necesario para estar dentro, ¿verdad? Y no solamente en conocimiento, sino actuar y vivir según esa voluntad de Dios. Tenemos que servir, ¿ok? Así como Jesús sirvió, nosotros también. Eso es parte de la voluntad de Dios. Ay, que mi único día libre son los sábados. Pues, ¿qué nos cuesta una hora? No sé, el tiempo que se disponga para llevar el mensaje o para llegar a otras personas. Tomemos nuestra cruz. Neguémonos nosotros mismos. O sea, no es que yo quiero descansar, no es que yo tengo 2 nenas chiquitas, aunque son mis, ¿verdad? Obvio, yo tengo que estar ahí, son prioridad también, pero ¿qué cuesta una hora, hora y media? ¿Ok? Arreglos que tenemos que hacer, que tengo que hacer, no digo que yo estoy fuera de esto, por eso les comparto la enseñanza, porque a mí también me toca, ¿ok? Cosas que tenemos que hacer para que la palabra llegue a otro, porque eso es propósito. Eso es su voluntad. Otras cosas también que pueden ser la cruz de alguien. Una enfermedad, momento difícil dentro de cualquier relación. La fidelidad a los valores cristianos en un mundo que muchas veces va en dirección opuesta. ¿Ok? Y por último, todavía no he terminado, por último en el versículo, Jesús dijo, tome su cruz y sígame. Después de negarse a sí mismo, después de tomar la cruz, el verdadero discípulo imita la vida de Jesús, imita sus actitudes, imita su amor. No es solo creer en Jesús, no es solo conocer a Jesús, sino vivir como Él vivió. Por eso les mencioné al principio, no basta con conocer la palabra. Algo necesario es que viva, ¿ok? Y que pueda identificar, ya sean mis debilidades, cuáles son mis amenazas, esas cosas que tal vez busquemos, ¿verdad? Nuestra naturaleza va a buscar siempre la excusa perfecta para decir, yo actué de esta manera por esto. Esas son las cosas que tenemos que identificar, que en el versículo que le enseñé, Jesús pudo identificar lo que se estaba presentando para no hacer la voluntad del Padre. Nosotros también podemos identificar qué cosas internamente pueden provocar el que no estemos actuando conforme a la voluntad de Dios. Y al principio de la enseñanza les pedí que repitieran conmigo que vivir en la voluntad de Dios conlleva un entrenamiento y de cierta manera sí
Sí hay que entrenar en esto de vivir conforme a la voluntad de Dios, porque no es algo que se logra de inmediato, sino es un proceso continuo de transformación, primero interior. ¿Ok? Hay que sanar interiormente, sea cual sea, ¿verdad? Nuestro dolor, tu dolor, sea cual sea, ¿verdad? Cada uno de nosotros, ustedes individualmente, se conoce. Pues eso, vamos a meditar, ¿verdad?, en nuestro Padre. ¿Cómo vamos a entrenar? Pues precisamente de esta manera. ¿Cuál es el entrenamiento espiritual? Número 1, muy importante, y a veces a consecuencia de esas mismas excusas, tratamos de dejarlo a un lado, pero es lo esencial para mantener esta relación, ¿verdad?, y vivir según el propósito. Eso es necesario. La oración nos ayuda a desarrollar una relación con Dios, a desarrollar y a mantener esa relación con Dios. ¿Cómo voy a entrenar espiritualmente? Número 1, a través de la oración. No dejemos de comunicarnos con nuestro Padre. Número 2, leer la palabra. Esa es nuestra guía. Dios mío, ¿pero cuándo? Me levanto a las 4:30, me acuesto a las 9. Depende de a qué hora se acuesten las nenas. ¿Cuándo voy a buscar leer la palabra? Tenemos que hacerlo, lo estoy haciendo cuando llego a la oficina. Antes de empezar el día, me tomo unos minutos y ahí leo la palabra. Pero hay que hacerlo, nos tenemos que mantener, ¿verdad? Que la palabra siga entrando a nuestra mente, ¿ok? Porque de ella depende, de la mente, de nuestros pensamientos. Si no tenemos nada, ¿cómo vamos a esquivar, cómo vamos a bloquear, ¿verdad?, el comportarnos como nuestra vieja naturaleza? La palabra es lo que nos ayuda a transformar nuestra mente. Número 3, practicar la obediencia y la constancia. Necesitamos ser constantes. Si queremos ver un resultado, mantengámonos constantemente, ¿verdad?, en lo que hemos creído. No busquemos la excusa, no busquemos, ¿verdad?, el factor humano, de nuestra naturaleza humana. Es que estoy muy cansada. Vamos a hacer ajustes. Hay prioridades, ¿verdad? Debemos tener prioridades. Si no puedes ir al gimnasio todos los días, pues bájale a 3. ¿Ok? Son cosas reales de mi vida que les estoy compartiendo para que puedan identificarse. En agosto ahora Leia comienza la escuelita. Le van a dar clases, ya no es como un cuido solamente, pues ya estamos nosotros, Jonathan y yo, haciendo ajustes. ¿Ok? Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a dividir nuestro tiempo? Porque eso es parte, ¿verdad?, de lo que nos corresponde, nuestra responsabilidad. Hay que hacer ajustes. ¿Ok? Número 4, ser pacientes. A veces nos desesperamos en medio de lo que sea, de la dificultad, nos desesperamos, pero cada dificultad puede ser un entrenamiento para confiar más en nuestro Padre. Necesitamos perseverar y mantenernos. El último, ¿verdad?, el pensamiento que les comparto: vivir en la voluntad de Dios no es automático, es un cambio, una formación, un entrenamiento del alma. Y como todo buen entrenamiento, eso cuesta tiempo, cuesta lo que usted esté sacrificando. Ese es el costo de mantener esa relación con nuestro Padre. Pero ¿qué pasa? Eso, ¿verdad?, eso que estamos haciendo, esas cosas necesarias, las que les resumí anteriormente, de negarnos a nosotros mismos, de tomar la cruz, de seguir a Jesús, eso
transforma, libera y da vida. Así que con esto terminamos la enseñanza de hoy. Espero, ¿verdad?, que en el momento que sea, yo sé que la palabra va a hacer su efecto. Una palabra sencilla, pero creo que muy necesaria en este tiempo en que vivimos, ¿verdad? Que a veces tomamos por automático muchas cosas, pero necesitamos sentarnos, bajar revoluciones, meditar, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, lo más importante, que no quiero que se vayan, ¿verdad?, sin poder reforzar esto, mantengámonos en esto que es necesario, porque sin esto vamos a correr como el mundo está corriendo, como una locura. Pero con nuestro Padre, ¿verdad?, y el permitir al Espíritu Santo que nos transforme y nos dé la fuerza, vamos a ver el cambio. ¿Ok? Y todas estas cosas de ese verso 24, a medida en que le permitamos al Espíritu que nos renueve, que nos transforme, automáticamente el yo va a menguar y vamos a permitir, ¿verdad?, vivir según esa voluntad de nuestro Padre. Gracias y paz.